comiencen a grabar, donde veo aquí el botón que dice que está grabando. Y cuando comience la grabación, me dijeron de esto que van a grabar. Pero tengo que comenzar a hablar en ese momento. Podemos iniciar, Catherine. Estamos grabando, podemos iniciar. Hola, buenos días. Les saluda Catherine Galíndez Gatica, hoy de apoyo en colaboración al aula virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy, organizada por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas, Fundación para esta aula virtual de Derecho Latinoamericano, CENLAE. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación y utilizando la aplicación Zoom Meetings como aula virtual. La conferencia de hoy es titulada Intervención Pública Previsional. El conferencista analizará la problemática de las reformas en materia previsional que están llevándose a cabo, sobre todo tomando en cuenta la situación de la pandemia, para determinar cuál es el éxito de una política previsional. Es preciso conocer qué variables son importantes analizar y ver qué condiciones se toman en cuenta para realizar este cambio. Nuestro conferencista del día de hoy es el profesor Víctor Hugo Montoya Chávez de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El profesor Víctor Hugo Montoya Chávez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en Democracia y Buen Gobierno en la Universidad de Salamanca y estudios de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y en Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, con estancia de investigación doctoral en la Universidad de Boston. Ha trabajado, entre otros, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente se desempeña como jefe en la Oficina de Normalización Provisional, ONP, y es director del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, FCR, del Perú. Ha sido profesor, entre otros, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Academia de la Magistratura. Actualmente es profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es autor de varios libros y artículos, además de haber dictado conferencias en el Perú y en el extranjero. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero, agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia y por favor eviten activar la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en la sala virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión a través del canal YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o preguntas, por favor, deben realizar un comentario o pregunta por participante. Gracias.
¿Qué tal, Catherine? Gracias por la invitación, Ivy, y a todo el equipo de Senglaes que está acá presente. Espero que se escuche bien, no sé, por si acaso. ¿Se escucha, Catherine, adecuadamente? Sí, profesor, se escucha perfecto. Adelante. Gracias, gracias. Bueno, el motivo de la reunión hoy día es conversar un poco de lo que pasa con los sistemas previsionales en varias partes de la región e incluso a nivel mundial, ¿no? ¿Qué ha pasado actualmente? La crisis mundial a partir de la pandemia, que se ve reflejada en dos aspectos muy importantes, tal como lo veremos en su momento, que es el PBI del país, las variables macroeconómicas, que también influyen en las inversiones y en los mercados de capitales, donde justamente se ve la transferencia o todo el desarrollo del mercado pensionario en la virtud de bonos o la emisión o la intervención a través de algunas zonas de infraestructura que también puede pasar con los fondos previsionales. Esto ha mellado dos cosas especialmente importantes para el tema de un sistema previsional, como tiene que ver con la posibilidad de fallecimiento de más personas que son adultas mayores o la posibilidad muy grande de una afectación al mercado de trabajo en cada uno de los países a los cuales seguro ustedes y yo pertenecemos, ¿no? Todo eso nos hace creer que es una situación muy complicada, sobre todo porque mucha gente, sobre todo en los sistemas que tienen cuentas individuales de capitalización, la gente quiere retirar dinero de sus fondos previsionales para cubrir las situaciones de la pandemia, ¿no? Eso ha pasado a apertura de fondo de pensiones, ha habido ahorita en Perú y en Chile, y actualmente están en proceso de reforma previsional integral, tanto Chile, que es la que tiene más avanzada, Perú, que es de una manera más incipiente, pero que tiene un desarrollo muy fuerte a nivel congresal, y Uruguay acaba de crear una comisión para la reforma previsional. Entonces, para entender esto, la problemática, que es mucho más allá de lo jurídico, trataré de explicarles hoy día de la manera, espero, lo más sencilla posible, para poder conversar y debatir sobre estos temas más adelante. Paso a compartir pantalla. Espero se pueda ver. ¿Se está viendo? Disculpen. Sí, se está viendo perfecto, doctor. Mire, esto lo que vamos a plantear es una figura de intervención pública previsional. En muchos de los países de la región está reconocidas en las constituciones dos tipos de formas o dos elementos que pueden tener relación con las previsiones sociales, ¿no? Puede ser a través del derecho a la seguridad social, de manera muy genérica, o incluso en algunos casos el derecho propiamente de la pensión. Y ya puede ser estructurado esto de dos maneras distintas. Puede ser visto desde una perspectiva de derecho en sí mismo, o sea, la caracterización de un derecho fundamental o un derecho social o económico. O la otra forma que lo pueden plantear es como una política pública. Pero en cualquier caso, hay un reconocimiento muy amplio, tanto en las constituciones nacionales, de distintas maneras, o a través también de los convenios internacionales de derechos humanos, ¿no? Y ahí todavía hay un desarrollo muy fuerte de la OIT a partir de los convenios OIT sobre seguridad social. Vamos a explicar rápidamente antecedentes, voy a tratar de manejar el tiempo. 10 en Perú. Bueno, ¿por qué se ahorra? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos para entender cómo intervenir el mercado previsional o el mercado de la densidad de las personas al final. Antes, cuando todos vivíamos en una sociedad más primitiva o una sociedad no tan desarrollada en el ámbito social, la gente vivía en una sociedad que a veces pasa todavía en algunas partes de los países de la región, la gente vive en comunidad y en familia. Entonces, se arropa la familia. El adulto mayor, por ejemplo, en el incanato, el adulto mayor era considerado como una persona que guiaba a la familia, que era parte de ella, componente esencial y que daba las principales novedades a las familias y guiaba el funcionamiento de esta. ¿Y qué pasaba ahí? Entonces, era la misma familia la que en una etapa de evolución iba teniendo los niños, adultos, y cuando era adulto seguía perteneciendo, siendo parte de esa familia y la misma familia le proveía los recursos.
Pero el cambio más fuerte se da en la revolución industrial. Cuando hay la revolución industrial y se crean las sociedades más citadinas y la gente se centra más en el individualismo, los núcleos familiares se acortan, ¿no? Ya no son familias extendidas, sino son familias más nucleares. En estas familias nucleares lo que hace es que cada uno vela por su subsistencia. El joven vela por su subsistencia, el adulto por su subsistencia y el adulto mayor o la persona adulta mayor por su subsistencia. Entonces eso cambia completamente el giro, porque cuando uno llega a la edad de adulto mayor ya no tiene una familia en principio que la arrope en el tema de sus necesidades. Entonces él mismo tiene que lograr al final de su vida laboral los contenidos, los medios suficientes para subsistir. Esto fue lo que motivó toda la estructuración de los modelos de seguridad social, tanto de Bismarck en su momento en Alemania, que fue uno de los que desarrolló más, o el Plan Beveridge en Reino Unido, que empiezan a desarrollar estos elementos como esenciales y que hay un trabajo muy fuerte a partir de un desarrollo tanto normativo como también doctrinal de la materia. Entonces, ¿qué pasa ahora? O sea, ¿cómo tenemos que actuar actualmente? Uno tiene que tener lo que gana uno en su etapa de manejo laboral, o sea, cuando está en el mercado laboral, tiene que tener básicamente elementos de gasto. Entonces, tú ganas 100 de la moneda que tengas y una parte importante vas a gastarla en tu consumo actual, en lo que gastas ahorita, tipo educación. Educación, comida, estudio, salud, vestimenta, ocio, lo que tú quieras gastar. Entonces tú decides de tu universo de ingresos, de tus 100, una parte tienes que dedicarla 100% al consumo actual. Otra parte importante es la parte de los tributos que uno paga. Tributos de distinto tipo, ¿no? Como renta, por ejemplo, el impuesto a renta quizás es el tributo más claro, pero también paga otro tipo de tributos como arbitrios municipales, por ejemplo, que también le van generando un costo a la persona. Entonces la persona tiene de sus 100, una parte va para su consumo actual, una parte va para sus tributos, y aquí viene el tercer elemento, uno ahorra para el futuro. Ahí viene la intervención del ahorro provisional. Las personas tienen que ahorrar para el futuro. De tus 100, tú podrás, y ahí va jugando con los elementos, ¿no? Quieres 60 en consumo actual, 20 en tributos y 20 para tu aporte previsional. Esa es la estructuración de un ingreso común y corriente de una persona que prevé el futuro. Yo no estoy diciendo todavía quién administra el ahorro. Puede ser un ahorro personal o puede ser un ahorro impulsado por el Estado. Pero que tienes que ahorrar para el futuro en esta lógica de una sociedad más individual en que uno tiene que velar por sus ingresos futuros, la única forma en que tú sustentes cómo vas a vivir más adelante es ahorrando en la época que puedes tener dinero. Después no vas a poder trabajar, después va a ser complicado el ahorro y después ya no vas a poder subsistir si no has ahorrado de manera adecuada. Entonces, esa es la lógica por lo que uno tiene que ahorrar para el futuro. Pero qué difícil es ahorrar para el futuro. Tú primero, la primera, una cosa que que los en economía se habla de procrastinación, es yo no veo mi futuro. O sea, yo prefiero gastar ahorita, no prefiero gastar en el futuro. Si tengo 100, en vez de tener 60 para el gasto, prefiero tener 80. Y salir de viaje, comprar más ropa, comprarme un auto, comprarme una casa y demás cosas que puede necesitar. Entonces, ¿por qué reducir mi ingreso si siento que ahorita no requiero ahorrar para el futuro? Y esa es una sensación que tienen las personas de que nunca va a envejecer. De que ahorita, teniendo 20, 30, 40 años, no, todavía me falta un poco para ser jubilado. Y entonces uno siente que no debe ahorrar. Y ya se empieza a preocupar cuando tiene 50 años, 60, ya estás próximo a la jubilación y empieza ahí a preocuparte y la gente no te va a alcanzar el ahorro para tener una pensión. Lo otro es cuánto ahorro, cuánto es el monto que tengo que ahorrar, cuál es la cantidad de monto, o sea, de cantidad de dinero que tengo que tener para vivir en el futuro. Tengo que tener 1000 en el futuro, tengo que tener 2000 en el futuro. ¿Y por qué es tan difícil definir cuánto requieres para el futuro? Porque tú no sabes en el futuro cómo estará el estatus de vida, o sea, qué tan cara estará la sociedad. Tú no sabes cuánto vas a vivir. Tú no sabes qué te puede pasar en el camino si pudiste ahorrar convenientemente. Entonces, todo eso lo defines de la cantidad de ahorro. La otra es la sensación de pérdida que les mencioné hace un momento, tendría menos para gastar.
La otra es quién va a manejar mi dinero. Cuando es administración pública, tú dices, ¿cómo será el Estado, no? El Estado meterá mano de la plata de las personas, el Estado, ¿qué hará con mi dinero, no? Esa sensación de muchas entidades de los 80, 90, en que en muchos países era una caja chica los sistemas previsionales, ¿no? Y la otra dice, no se preocupen, o sea, yo cuando esté viejo voy a seguir trabajando. Cuando seas persona adulta mayor voy a seguir trabajando normal, no voy a tener problemas. Entonces, ¿para qué voy a ahorrar ahorita si después voy a tener fuerzas suficientes para seguir trabajando? Claro, eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero aparte hay otras cosas que tú no manejas, ¿no? Más allá de todo eso que no lo puedes controlar, todo lo que te he dicho es muy difícil controlar. Tú no sabes qué va a pasar con la economía, tú no sabes qué va a pasar una pandemia, tú no sabes que vas a quedarte sin empleo, tú no sabes que te puede pasar un accidente y ya no seguir trabajando, tú no sabes cuántos hijos tienes eh, de que dependerán de ti, tú no sabes cuánto ahorraste y si lo que ahorraste de verdad sirve para el futuro, porque tú no sabes cómo será la inflación de tu país hacia adelante o cómo será la situación económica del sitio donde ahorraste. Tú no sabes qué tan el sistema, qué tan redistributivo sea, porque una de las características esenciales de los sistemas, sobre todo en su reconocimiento jurídico constitucional, es la solidaridad de los sistemas previsionales, ¿no? Y tú no sabes qué posibilidades tendrá el Estado de ayudarte a ti en generarte lo que se llaman pensiones no contributivas. Estos es aportes para que la gente pueda tener pensión sin haber aportado. Entonces, como pueden darse cuenta, todo esto que le digo, que lo que le mencioné en la diapositiva pasada, de que tenemos que ahorrar para el futuro, ese ahorro es muy complicado de hacer. Es muy complicado hacerlo y eso, por más ordenado que uno sea, por más precavido que uno sea, siempre tiene su grado de complejidad que uno no puede controlar, como pasa cuando uno ve el mercado de los seguros, ¿no? Entonces te genera, tienes que haber a un agente externo que te ayude a tomar las decisiones para que pueda, se puede decir, compartir el riesgo del envejecimiento. Y es otro el que también asuma parte de lo que tú crees que es lo conveniente para jubilarte. Entonces, es ahí donde tiene que intervenir el Estado y donde se crea una intervención pública en materia previsional. Es ahí donde se requiere reglas claras en los distintos países, ya sea en los modelos que estén proponiéndose, porque es muy importante tener en la vida laboral la posibilidad de aportar y que cuando tengas la imposibilidad de trabajo, van a ver que son dos motivos por lo que uno recibe pensiones, pueda recibir las prestaciones que correspondan. ¿Qué es lo que se basa un sistema previsional? Que es muy, muy importante para ver a dónde queremos llegar. Son tres los elementos, pero voy a verlo de otra manera ahorita, pero se llaman cobertura, suficiencia y sostenibilidad. Cobertura es la cantidad de personas que están en el sistema, suficiencia, la cantidad de la prestación, si es adecuada para tu vida, y la sostenibilidad. Voy a verlo de otra manera. La primera parte es la etapa laboral, es el aporte previsional. Una persona tiene que decir quiénes van a estar afiliadas al sistema, o sea, quiénes son los que tienen que aportar, a quiénes les exigimos como Estado que aporte. Y son estas personas las que tendrán que tener un monto de su dinero que tendrá que darlo a que alguien lo administre obligatoriamente, normalmente son supuestos de aporte obligatorio, o dar en otros casos incentivos para la persona aporte, que también puede ser una opción. No obligas, pero si mueves a la persona para que haga el aporte. Ese es en la etapa laboral. Pero en la etapa de prestación, ya cuando uno llega a la edad de mayoría de ser adulto mayor, debemos lograr que la mayoría de personas que no trabajen reciban pensión. Y que con esto puedan vivir. Y que en caso fallezca la persona, sus familiares estén cubiertos ante cualquier eventualidad. Eso es lo que se busca, o sea, que haya una protección en la etapa de vida laboral, una protección en la etapa de prestaciones, y después debemos buscar cómo manejamos este tema de la sostenibilidad. ¿Esto que ahorraste cubrirá tu prestación futura o va a intervenir de alguna manera el Tesoro Público? Lo importante es que sepamos que si va a intervenir, cuánto va a intervenir el Tesoro Público. Porque acuérdense que el Tesoro Público no es que se cree la nada, no es que el Estado sea mágico y cree el dinero. El Tesoro Público también va de nuestros impuestos. Si queremos que el Tesoro Público cree una parte del ahorro previsional o que cubra las pensiones no contributivas, pensiones mínimas,
todo esto va a tener que tener algún tipo de subvención del Estado y eso saldrá de lo que nosotros mismos pagamos, que es el Tesoro Público, ¿no? Y en el lado también de la previsión del mercado previsional tiene que ver cómo se hace con las inversiones de lo aportado. O sea, tú aportas, el Estado, las gestoras privadas de administración previsional reciben el dinero y ¿qué hace con ese dinero? Lo que tenemos que hacer es crecer, hacerlo crecer. Entonces, ¿cómo se maneja el tema de las inversiones? Todo eso lo iremos viendo un poquito más adelante. Pero el problema no es solo verlo en ahorita, o sea, cómo está ahorita la situación, es verlo en el futuro, porque el sistema previsional no es un sistema estático, es un sistema de previsión. Esto es lo que le llaman, como lo pueden ver abajo, en sostenibilidad, en la reserva actuarial. O sea, cómo va en el futuro. Hay especializaciones de gente que se llaman actuarias, que trabajan analizando cómo va a ser ese sistema en el futuro, qué tan rentable es su inversión, es posible con la cantidad de prestaciones que damos, cubrir con lo que aportamos, los que estamos trabajando actualmente, cómo jugamos con esa figura. La otra cosa muy importante que va en el punto 1 es la cobertura hacia el futuro. ¿Cuánto de la población económicamente activa participan del modelo de un sistema previsional? Poca, mucha, nada, todos. Entonces, eso tiene que ver porque eso es lo que te va a llevar a un buen modelo previsional. Y la tercera, la suficiencia. Ese es uno de los temas más recurrentes en el debate previsional, es ¿cuánto voy a ganar de pensión? ¿O por qué gano tan poquito? Te dicen. Yo trabajé toda mi vida y me dan tan poco de pensión. Y como le dije, las pensiones normalmente responden a lo que significa el ahorro previsional, o sea, cuánto tú aportaste en tu vida laboral, cuánto tú lograste hacer en tu vida laboral. O sea, se va creando como usted, lo más sencillo, compre un chanchito y va metiéndole plata al chanchito, y al final, ¿qué podrán comprar con el chanchito? Lo que ahorraste. Si pusiste uno cada día en el chanchito, al final tendrás el respaldo de ese uno. Pero si pusiste 10 todos los días, tendrás mucho más dinero y podrás ser mejor, vas a poder tener mejores prestaciones, en este caso, mejores pensiones. Lo que se mide las pensiones no es en montos generales, si no se ve a través de la tasa de reemplazo. ¿Cuánto reemplaza de tu ingreso tu pensión? O sea, si tu ingreso es 100, ¿cuánto te reemplaza la pensión? O sea, si tú ganas 100, tu tasa de reemplazo podría ser 40, o sea, que ganarás cuando seas pensionista 40, ya no 100. Es casi imposible que puedas ganar 100, porque para que ganes 100 tendrías que haber ahorrado 50 en tu vida laboral, para que pueda llegarte a cubrir 100 hacia el futuro. Pero acuérdense que también por temas económicos, la pensión no debe ser igual a la remuneración. Porque cuando teníamos ingresos, teníamos tres montos que gastábamos, ¿no? Tu consumo actual, tu consumo, tu pago de impuestos o tributos y además el ahorro para el futuro. Cuando estás en el futuro, ya no hay ahorro para el futuro. Por lo tanto, tendría que sí o sí bajar el nivel de ingreso que tiene la pensión. La OIT ha trabajado el concepto de tasa de reemplazo, por ejemplo, y prevé algunos montos que deberían ser los ideales para tasa de reemplazo de sistemas previsionales. Pero insisto, todo tasa de reemplazo, o sea, el monto de pensión vas a ganar con proporción a lo que, en proporción a lo que uno gana actualmente como trabajador, va a tener que tener una consistencia con lo que uno aporte. Si quieres mejor pensión, aportas más. Por lo tanto, menor consumo actual. Y como vimos, la gente prefiere consumo actual a consumo futuro. ¿Cómo se configura el sistema previsional? El consumo, más o menos se estructura esta parte, ¿no? Hay un grupo que vamos a afiliar, a otro grupo vamos a tener que recaudar, o sea, estos afiliados van a tener que aportar, después algo tenemos que hacer con la plata que recaudamos, para que posteriormente consigamos una prestación adecuada y después la otorguemos de manera adecuada. Todo ello implica un gran acto de administración, insisto, hay varios modelos de administración, y además requiere que sí hay como es un tema complejo y no es fácil de entender para la ciudadanía todo lo que le estoy explicando, porque todo genera números y mueves un numerito y cambia todo tu expectativa de futuro, sí requiere asesoría permanente, ¿no? Sobre todo en sistemas más complejos como un sistema de reparto, que es más complejo que un sistema de capitalización. Y acá viene la primera pregunta. ¿Quién puede ser administrador? ¿O cuáles son los dos grandes modelos de administración?
Los grandes modelos son los de sistema de reparto y sistemas privados de pensiones. El primero, el sistema de reparto, es un sistema en que normalmente lo que funciona es así, que los trabajadores actuales aportan, todos los trabajadores del país logran aportar 1.000, y esos 1.000 que aportan actualmente servirá para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Entonces, tendría que cubrir esos 1.000 con los jubilados actuales. Por eso es tan importante ahí la pirámide poblacional. Si es una pirámide poblacional en que hay, imagínense una situación piramidal, ¿no? Si es muchos trabajadores y hay pocos jubilados, es fácil que el sistema sea sostenible. Pero si la pirámide está invertida, como pasa en muchos países de Europa, y es la tendencia mundial, en que hay pocos trabajadores y hay muchos jubilados, el efecto va a ser en que estemos en déficit y que estén casi quebrando. Eso pasó en Europa en los años 2000, cuando estaban, la tasa de envejecimiento es muy alta y la expectativa de vida es mayor en Europa. ¿Y qué pasó? Que no tenía masa laboral para cubrir el pago de las pensiones. ¿Cómo se salvaron ellos de una crisis? Mucho con la existencia de migración, ¿no? La migración fue la mano de obra joven que llegó a repotenciar los sistemas de seguridad social en Europa, ¿no? Ese es un sistema de reparto. Normalmente un sistema de reparto es un sistema de olla común, o sea que la gente va metiendo sus ingredientes y otros van comiendo inmediatamente lo que está en la olla cocinándose, pero en el momento, todo es en el momento. O sea, no es que tú guardes tu plata y tengas una cuenta a nombre de Víctor Hugo Montoya en la olla para comer más adelante, no. Lo que yo doy, lo comerá otra persona ahorita. Eso es, así es el sistema de reparto. Hay algunas figuras que se llaman nocionales, que por más que sea esta olla común, sí generamos en ficción unas cuentas individuales para ir controlando cuánto gastaste, cuánto aportaste para tener una pensión. Pero son modelos que son los que se están desarrollando ahorita en algunos países, ya, cuentas nacionales. Y el otro se llama cuenta individual, que son normalmente las administradas por las AFPs, ¿no? Modelo que surge en Australia, básicamente con ideas, pero que en el primer país que se logra implantar es en Chile y ha seguido en algunos países de la región, comenzó con Perú, Bolivia, y en algunos casos han ido retrocediendo en el sistema, ¿no? Hubo mucho debate, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando quiso hacer la reforma y se propuso cuentas individuales y no fue satisfactoria la respuesta. ¿Cómo son las cuentas individuales? Las cuentas individuales lo que haces es totalmente distinto a las cuentas de reparto, en que administra una cuenta que sí va con tu nombre, una cuenta de Víctor Hugo Montoya, que va avanzando en el tiempo tipo la cuenta que ustedes tienen en el banco, ¿no? Y va ganando, no son intereses, son beneficios que tiene por las inversiones, que se llama rentabilidad de las cuentas, y la cuenta va creciendo hasta un momento determinado. Cuando llegas a la edad de jubilación, lo que será importante para mostrar tu ingreso, tu nivel de ingreso, es cuánto ahorraste. Sobre cuánto ahorraste es lo que se define tu monto de la pensión. Si ahorraste 100, te repartirán 100. Si lograste ahorrar 1.000, te darán pensión sobre la base de 1.000. Y eso hará un cálculo. Normalmente trabajan con seguros o son las mismas empresas, AFPs, las que definen el horizonte en que deberán el fondo para calcular el tiempo que te pagarán de pensión. Ahora, ¿cómo se relacionan? O sea, no solo es Estado que maneja el sistema de reparto y no solo es privado que maneja cuentas individuales. Puede haber un mix. Pero básicamente, la relación es que los sistemas de reparto son manejadas por el sector público y las cuentas individuales son manejadas por AFPs privadas. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las manejamos? En algunos países, caso Perú, Colombia, compiten en el mercado AFPs con sistemas nacionales de pensión. Están en competencia. La gente tiene que optar por uno u otro. En otros son complementarios. En otros solamente optan por uno. O sea, o por tipo Chile. Chile solo tiene AFPs, por ejemplo, ¿no? Otros tienen sistema de reparto únicamente, tipo España, por ejemplo. España solo tiene cuenta de reparto. La otra también es si esto es un modelo solo de pensiones o si va a pensiones con salud, que son los grandes institutos de seguridad social que tiene cada país, en que maneja conjuntamente el aporte previsional como el aporte también a salud. Y ahí manejan toda una sola cuenta. De otro lado, también hay otra forma de manejar el tema previsional,
hay pensiones contributivas, están relacionadas con las pensiones de los sistemas de reparto, que son sistemas contributivos, porque la gente va aportando mes a mes. Acá son pensiones que logran atacar a algunas personas solamente. O sea, aquellos que no aportaron también le dan pensiones. Y por último, están los regímenes especiales, ¿no? En algunos países se opta por tener no solo los grandes modelos que les mencionaba antes, sino tener algunos regímenes tomando en cuenta las características especiales de los grupos laborales a los cuales pertenecen. La más clásica, muchos países tienen, son los militares y los policiales, ¿no? O sea, tienen regímenes propios para ellos de una forma de pensión estructurada exclusivamente tomando en cuenta su realidad laboral. Pero hay otros casos, ¿no? Los diplomáticos suelen tener también, pero hay algunos que tienen una pensión minera porque tiene una posibilidad de mayor enfermedad, por tener neumoconiosis, por ejemplo, silicoliosis, que hace que la esperanza de vida sea menor, por lo tanto no pueden tener las mismas circunstancias o la misma forma de sistema que una persona que trabaja en otro tipo de labor, o el tema rural, ya sea por pensión para agricultores, o en general pensiones para la gente que vive en el ámbito rural, que también puede ser ganadera. Entonces, si hay algún tipo de ellos, pesqueros que también tienen unas jornadas distintas, atípicas a las normales, porque van en área, en zona de pesca y en zona, cuando hay veda no salen, en otro día salen varios días, entonces en los meses no pueden ser regulares igual que cualquier trabajador. O algunos trabajos reducidos si tienen algún tipo de regulación especial. La otra pregunta es, ¿quiénes afilian? ¿Quién está en el modelo previsional? ¿Todos? Desde que se nace las personas pertenecen al sistema previsional. Solo cuando cumple mayoría de edad, ya sea, y ahí a la hora de darte un documento de identidad, también te dan una cuenta para ahorrar y estar en un sistema previsional. Solo cuando comienzas a trabajar. O solo cuando inicia tu trabajo especial, que le mencionaba algún tipo de profesiones o labores especiales. Y el extranjero cuando llega también se incorpora, no se incorpora, deberíamos incorporarlo, tenemos que esperar que tenga toda su documentación en regla para que aporte. ¿Cómo es esta relación de afiliar? Porque es importante. La vocación que tengas como modelo es importante. O sea, ¿de dónde quieres agarrar la gente para que pueda afiliarse? Y en esa capacidad de afiliación es que pueda aportar al sistema previsional. Y la otra, ¿cuál es la cultura previsional? Es decir, ¿cómo impulsamos a la gente a que sepan lo importante que es tener un sistema de pensiones? Pues claro, quizás ahorita no lo ven, pero en el futuro sí lo van a sentir. Cuando vean que su pensión es muy corta, dijo, yo trabajo toda mi vida, claro, pero aportaste muy poquito. O tenías muchos huecos en tus aportes. Entonces, o tenías posibilidad de aportar más, y tener aportes adicionales y no lo hiciste. Entonces, todo eso tiene que morigerarse en una cultura previsional. Ahora, ¿cómo se aporta? La gran pregunta es cómo aporto, un porcentaje de mi ingreso o lo que yo veo de mi ingreso o un monto fijo, ¿qué queremos definir? La otra es, ¿queremos un aporte solo obligatorio? Normalmente el aporte obligatorio está definido para los trabajadores dependientes, por ejemplo, sobre una base de una parte de su ingreso que lo recauda a través del empleador. Normalmente trabajan de la mano con sistemas tributarios que te logran que en sus declaraciones de aporte los empleadores recaudan una parte del aporte del trabajador. Y insisto en lo que le dije hace un momento de la posibilidad de que el empleador pueda ser parte recaudadora y que hagamos un sistema también tributario y de cuánto puede ser la posibilidad de la persona de aportar. La otra cosa que también se ve en el aporte obligatorio es que no siempre el aportante es solamente el trabajador. En muchos sistemas aportan trabajador y empleador, que es un modelo mixto que se plantea. Pero acuérdense de una cosita que es muy importante también para cuando definan esta política pública. La política pública se define en base de ingresos generales. No se puede ver cómo cualificas el ingreso, no es lo importante. Le explico lo que quiero decir. Si tú eres un empleador que tienes 10 para repartir y tú puedes solo darle a tu trabajador, o sea, puedes gastar en trabajadores 3,000, 3 de 10, solo puedes gastar 3 en trabajadores, en gasto
en gasto de planilla, si tú dices que el ingreso, tú vas a pagar, tú puedes contratar 10 a 3 trabajadores pagándole 1000 a uno cada uno, ¿está bien? Para que salga 3. Pero de pronto te dicen, ya no, tú también vas a aportar para el trabajador y vas a aportar una parte de su ingreso. Tú solo tienes 3 para gastar, ¿eh? O sea, no es que tengas un monto infinito de ingreso. Entonces ya, con esos 3, si me van a cobrar más, que ya no me vale 1 el trabajador, sino me vale 1.5, ya no contrato 3 trabajadores, solo podré contratar 2. No hay mucha ciencia en esto. Si te genera mayor aporte, tendrás que tú reducir también, o sea, es un costo laboral que te hace reducir cantidad de personas. Entonces, es esa medida de cómo jugamos con el monto del aporte, si es al trabajador, es el empleador, si bien es importante, sobre todo por un efecto político y social interesante, quién asume cada parte del costo, el costo es único. El costo es único, o sea, el empleador solo tiene una cantidad de dinero. Entonces, es importante para medir, porque muchos dicen, no, como gana muy poquitos trabajadores, que el empleador también aporte. Claro, pero el monto es uno, o sea, y eso es importante para morigerarnos. O sea, hay modelos de los dos tipos, ¿no? Hay modelos de ambas circunstancias. Y el aporte facultativo, el aporte no obligatorio. Muchos tienen que jugar acá con incentivos, ¿no? Con incentivos, sobre todo en una sociedad como la nuestra, sociedades como la nuestra, donde hay mucha tasa de informalidad. Mucha tasa de informalidad que impide el funcionamiento de un sistema previsional sólido sobre la base de trabajadores dependientes. Muy poca gente en la región está en planilla, entonces por lo tanto hay independientes y hay mucha informalidad. Se usa mucho el concepto de economía del comportamiento, o sea, cómo incentivo, cómo juego con el comportamiento de las personas para que ellos hagan lo mejor, o sea, yo cómo les indico a ellos qué es lo mejor para ellos mismos, pero sabiendo ellos que se den cuenta de esto, pero haciéndolo sencillo. Hay que hacerle sencillo el aporte. Si el aporte es complicado, tienes que ir a un banco, formar cola en plena pandemia, es imposible que la gente aporte, más si no es obligatorio. Y más con las circunstancias que tienen ahorita de un ingreso bastante mediado por la pandemia. Entonces, se están inventando muchas fórmulas, débitos automáticos en los bancos, crear alianzas con algunas instituciones más cercanas a la población que se llaman agregadores, en algunas zonas rurales a través del recibo de luz, crear apps, crear gift card para que tú puedas regalar a las personas que quieras aportes, o a través del consumo, ¿no? La clásica de una persona que trabaja en taxis y que no está afiliado en un sistema, sobre todo en las nuevas fórmulas que tienen de las aplicaciones de taxis, en que uno va, no son trabajadores normalmente ellos de la empresa, sino que son una especie de intermediadores solamente. Entonces el taxista va a echarle a la gasolinera y pone 100 del balón de petróleo y gasolina, de gasóleo, lo que estén echando, y 80 le vale el consumo y queda 20 que le tienen de quedar de vuelta, como le llaman en cada país. Ese monto que tiene, dice ya, en vez de que me lo regrese como taxista, eso lo aporto a través del la propia gasolinera a tu cuenta de pensiones, ¿no? Entonces, así vas generando cuentas. O sea, la idea es que la gente aporte de manera fácil y que no sea complicada. Pero eso es lo que tiene que cada uno definir en cada uno de los modelos que quiera ir adoptando. La otra es qué hacemos con los fondos. Los fondos normalmente tienen algún tipo de intangibilidad de protección constitucional o de protección legal y lo vuelven inembargable. Está en juego ahí los derechos de las personas. Solamente se suele bajar con gastos administrativos o la posibilidad de contrato de algunos seguros a favor de las personas. Y como dije, acá, regresando al tema de las administraciones, creo que acá hay dos fórmulas. La más fuerte es la gestora pública, que es la misma administración en la que maneja el fondo común sobre la base de la solidaridad intergeneracional y que se invierte, en caso de invirtiese, porque no siempre invierten, porque acuérdense que el dinero normalmente ingresa de cada año o de cada mes, se le paga a los pensionistas, si pudiera la posibilidad de invertir, es una inversión muy conservadora. Por el otro lado están las AFPs, que normalmente, pero podrían ser otros administrados, pueden ser bancos, en otros países existen bancos que también invierten o te pueden dar posibilidades de aporte previsional. Trabajan desde cuentas individuales normalmente, que tú tienes casi no, con tu nombre, es una cuenta nominal, se listan los aportes, se busca rentabilidad de los fondos, y normalmente ahí sí los portafolios de inversiones tienen que ser muy amplios, ¿no? Inversiones en caja, o sea, puede tener caja, que es cuenta de ahorros especiales,
o renta fija, normalmente bono del Tesoro Público, renta variable, que son inversiones en bonos de algunas empresas, o inversiones alternativas, que pues, como decía, un caso muy paradigmático de inversiones alternativas es el caso de los fondos canadienses, que invierten mucho en infraestructura, ¿no? Entonces, esa es la manera, la forma de administrar los aportes. Estoy viendo la hora, estoy volando en tiempo y me falta un montón, pero voy a tratar de correr, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué prestaciones pueden dar? Me voy a centrar en la parte de abajo, en las prestaciones. Normalmente, la primera es una pensión no contributiva, algo que ayude a la subsistencia de las personas normalmente cuando están en situación de pobreza. Eso es lo que se usa más, ¿no? La focalización. O sea, que solo doy pensión no contributiva o un apoyo a aquellos que no pueden ahorrar. Esto quiere decir que focalizo en algunos programas sociales o con algún tipo de quintil de personas que tienen el menor ingreso, ya sea en situación de pobreza, extrema pobreza. En otro lado se opta por lo contrario, se opta a dar pensión mínima a todos, pensión para todos, una pensión baja, pero para todas las personas. Entonces la pensión del ahorro será una pensión adicional a la que normalmente cubriría el Tesoro Público a través de un tipo de pensión de jubilación. De pensión universal, disculpen. De otro lado está la pensión de jubilación. La pensión de jubilación es aquella que te dan por vejez, cuando ya son determinadas. Ahí la gran discusión es qué edad. Según la nomenclatura internacional, la persona adulta mayor es a partir de los 60 años. Sin embargo, las pensiones no se dan cuando eres adulto mayor, sino se da cuando tienes la edad para jubilarte. Una jubilación que puede ser obligatoria o facultativa. Porque también es una cosa, la edad de jubilación hace que la masa laboral joven pueda ingresar. Cuando tú saques a los adultos mayores, entran los jóvenes a trabajar. Por ejemplo, hubo una discusión muy interesante sobre este tema en Francia hace unos años, cuando se quería aumentar la jubilación 2 años, la edad de jubilación 2 años. ¿Quiénes salieron a protestar? No fueron los trabajadores que estaban por jubilarse, fueron los jóvenes los que salieron a protestar. ¿Y por qué salían a trabajar los jóvenes? Porque esos 2 años que le agregas a las personas adultas mayores para que sigan trabajando y se jubilen más tarde, que si bien es mayor aporte de ellos para tener una mejor pensión, lo que impide es que la gente joven pueda ingresar al mercado laboral. La otra cosa que se analiza también es si esta pensión de jubilación va a tener una pensión mínima o no, ¿no? Cosa que se ha ido desarrollando en algunos países, ¿no? Un monto mínimo, independientemente de cuánto aportes, siempre te va a dar un piso siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, ¿no? Y la otra es también una cosa muy importante del sistema de seguridad que a veces no se toma en cuenta de las personas, es el tema de discapacidad para el trabajo, lo que se llama normalmente invalidez. Es decir, definir que la persona ya no puede trabajar estando en una edad inferior a la edad de jubilación. Es una persona de 40 años que se accidenta y su trabajo era manual y se le mutilan las manos, la gente no va a poder seguir trabajando y esta persona se le da la imposibilidad de aportar y de seguir, y por lo tanto recibiría una pensión, ¿no? Entonces, eso también es importante porque eso no hace ver esa sensación que les contaba hace un momento del futuro que voy a ser pensionista, sino que tiene que protegerte ahorita, porque te protege a ti y a tu familia con otro tipo ¿cómo se llama? Prestaciones como las que estoy mostrando ahorita, que son las protecciones normalmente de familia, ¿no? Por ejemplo, hay pensión de viudez, que normalmente cubre al cónyuge de la persona fallecida que era aportante al sistema o que era pensionista. También se ha agregado a las parejas de hecho, ¿no? Porque tienen los mismos derechos. Empieza a discutirse sobre las parejas del mismo sexo. Si las parejas del mismo sexo tendrían derecho también a una pensión de viudez. De otro lado está la pensión de orfandad, que normalmente cubre a los hijos menor de edad, pero también puede cubrir al hijo mayor de edad con que esté haciendo algunos estudios o que tenga alguna discapacidad. Así se maneja. Y en algunos casos, pocos, cada vez menos, se da pensión de ascendiente, ¿no? Si la persona que recibe pensión fallece y no tiene ni viuda ni huérfanos, se le puede dar a los padres o madres las pensiones, ¿no? ¿Cómo se pagan las pensiones? Se pagan a través de distintas formas. Y lo que sí es importante, normalmente bancaria, lo que se estila actualmente es bancario, y se está buscando cada vez en algunos países insistir con pagos a domicilio, o sea, que la persona no vaya al banco, sino que el banco vaya a la casa de las personas. Lo otro son actividades para los pensionistas. Sí, los sistemas previsionales en algunos países sí se preocupan del estado de la salud mental y física de los adultos mayores, ¿no? Y hay un trabajo geriátrico, gerontológico que pueden hacerse, actividades a favor de ellas para poder lograr actividad física, ¿no? Yoga, clase de baile, inserción a
a la informática, ya todos se comunican por Zoom, por WhatsApp, por videollamada, entonces es importante que las personas adultas mayores, ahorita con la lejanía que existe en la pandemia, estén mucho más integrado a lo que ahora son los medios digitales, sobre todo al no ser ellos unas personas que sean nativos digitales, ¿no? Y lo otro que también se requiere mucho los adultos mayores es el tratamiento especial. Cuando ya en la última parte, ¿cómo se hace para mejorar los sistemas profesionales? ¿Qué se necesita en los sistemas profesionales en general? Siempre se requiere mayor cobertura, que haya más personas afiliadas que más puedan aportar y más personas con prestaciones. Ahí tienen que ver en su PEA cuánta gente está afiliada, cuánta gente está aportando y cuánta gente de la PEA de los adultos mayores, por ejemplo, son los que reciben algún tipo de prestación de los sistemas previsionales. Lo otro es qué tan bueno es la pensión que reciben, ¿no? O sea, todos esperan una mayor pensión, eso está claro, pero la pregunta es cuánto aportó. Entonces, y ahí viene la figura de tasa de reemplazo que les mencionaba, ¿no? ¿Cuánto es lo que esperas tú recibir en el futuro? Pues claro, a veces ahí dices, yo he trabajado toda mi vida y recibo una pensión miserable, te dicen. Sí, lo importante es eso, tenemos que mejorar la ratio de aporte, o acuérdense de situación latinoamericana muy común, es que hay muchos bloques de trabajos que no son cotizados, es decir, trabaja de 20 a 30 en una empresa, por lo tanto cotizas, pero de 30 a 40 te volviste independiente y nunca más cotizaste. De 40 a 45 vuelves a trabajar también en una empresa, vuelves a aportar, y de 45 a 65 otra vez eres independiente. Entonces, claro, trabajaste toda tu vida, sí, pero solo aportaste bloques de edad, bloque de año de trabajo, ¿no? De otro lado, sostenibilidad financiera. ¿Cómo queremos el sistema autosostenible? Queremos asegurar más programas sociales, queremos hacer más pensiones contributivas, queremos más pensiones mínimas. ¿Cuánto va a manejarse eso? Eso calza en la estructuración de la lógica financiera de cada país, del equilibrio fiscal de cada país. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar lo que tengamos actualmente? O lo mejoramos por partecitas, mejoramos algunos de los criterios, tasa de aporte, tasa de reemplazo, edad de jubilación, lo que queramos manejar, y tenemos que ver cada una de las características de nuestros países, o hacemos reforma integral, se cambiamos todo porque lo que está haciendo ahorita no llega a lo que queremos nosotros como expectativa de un buen sistema previsional. Por ejemplo, la OIT, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, cada uno de perspectivas distintas, sobre todo OIT y los otros tres, han planteado sistemas multipilares, es decir, que haya una base de pensión universal, haya una base como que haya solidaridad, hay una parte que sea más de cuentas individuales. O sea, que jueguen los modelos que les he mencionado con una estructura de que vamos viendo cuál es la mejor estructuración para cada país. Y es cada país el que tiene que definir eso. Y esa es lo complicado. Todos podemos estar de acuerdo en que debemos mejorar las pensiones. La pregunta es cómo se ponen de acuerdo en qué queremos lograr. ¿Cómo lo queremos lograr? ¿Aumentamos más? ¿Creamos más costo al empleador? ¿O no? ¿Queremos que la persona aporte más? No, que la persona se jubile más tarde. Mejoremos las pensiones. ¿Cuánto va a aportar el Tesoro? ¿Calza con el aporte del Tesoro? ¿O creemos un punto del IGB que también se ha ido proponiendo desde el BID, por ejemplo? Un porcentaje del IGB, o las IVAs, en Perú se llama IGB, que los impuestos de valor añadido a los productos, creemos uno y con eso, sobre eso, trabajemos repotenciando la finanza de los sistemas previsionales. Todo eso es lo que tiene que modularse y uno tiene que saber cómo llegar a la respuesta especial para cada país. No hay una respuesta única para todos los países. Y acá es un tema ya casi el final, es qué se toma en cuenta para hacer esta gran reforma y cómo ver la validación de un sistema previsional. Condiciones demográficas, es importantísimo. Si no tenemos claras las condiciones demográficas del momento actual, del pasado y del futuro, no vamos a poder hacer un sistema previsional. Tenemos que saber cuál es la masa laboral, tenemos que saber la tasa de fecundidad, tenemos que saber la tasa de mortalidad, tenemos que saber la esperanza de vida. Todo eso te mide bien cómo vas manejándote en el futuro y cómo va creciendo tu posibilidad de aportes con relación a cuánto vas a pagar como prestaciones. Tienes que jugar muy, muy fino. Es muy importante por eso la participación de actuarios, no solo de economistas, en la definición de unas políticas previsionales. Condiciones sociales, ese es también otro tema muy, muy relevante y a veces no toma en cuenta, es ver, por ejemplo, cuál es el coeficiente de Gini del país, ¿no? Cuál es el nivel de pobreza, cuál es el nivel de acumulación de riqueza en cada país. Puede que un modelo te lleve a que muchas personas, un grupo de personas chiquitas,
tenga muy altas pensiones, pero que la mayoría de gente no tenga pensiones, o tenemos que ser inventivos porque la masa social del país tiene ingresos que están en nivel de pobreza, extrema pobreza. ¿Cómo hacemos que estas personas mejoren su nivel de pensiones? ¿Hacemos solidario el sistema o no lo hacemos solidario? Que también es una cosa que se discute mucho. Los sistemas de cuentas, de sistema de reparto, sí vuelve contributivo, sí vuelve, discúlpame, hay un tema de solidaridad, porque normalmente los que ganan más suelen cubrir a los que ganan menos, pero en el sistema de cuentas individuales donde están de manera nominal no hay ese efecto. Entonces, tenemos que ver todas esas condiciones de cada país. Condiciones tributarias, lo que decíamos un momento también al comienzo casi de explicación. La gente va a pagar tributos, la gente paga tributos. Y en cierta forma, la obligación del Estado de que la gente aporte de manera obligatoria, bueno, valga la redundancia, por el hecho de veces es obligatorio, pero esta obligación que hace el Estado también genera un costo al Estado para tener algún beneficio posterior, ¿no? Y esto hace que sepamos bien cómo jugar. Decíamos que se propone un punto de la IVA, del IVA de cada país o del IGB. Entonces, se puede hacer eso, o sea, y eso no te genera mayor presión. Tener mayor aporte previsional no te genera menor posibilidad de pago de impuestos o de tributos. Entonces, tenemos que jugar muy bien con esas figuras de cuál es la estructura tributaria del país para ver cómo calza la mayor presión de aporte previsional o menor presión. La otra, o sea, así totalmente ineludible, es las condiciones macroeconómicas. Porque cualquier mejora que quieran hacer que no esté sustentado en materia de aporte previsional, va a tener que venir con un aporte del Estado, un aporte del Tesoro Público. Entonces, ¿cómo va a ser el Tesoro Público? Para ver el Tesoro Público hay que ver cosas hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál es el riesgo inflacionario del país? ¿Cómo va a ir creciendo la inflación? ¿Cuál es la posición hacia futuro del crecimiento del Producto Bruto Interno? ¿Cuál va a ser el mercado de inversión del país? Porque si vamos a invertir fondos previsionales hay que saber la estructura del mercado de capitales de cada país. Todo eso tiene que tomarse en cuenta también para una intervención pública previsional. Condiciones laborales. ¿Cómo medimos la PEA del país, la población económicamente activa? ¿Cuánto es formal? ¿Cuánto es informal? Todo esto, lo que les contaba hace un momento, de bloques de años de personas que se pierden en el aporte, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Obligar a la persona, al independiente que emite un recibo, que aporte de manera obligatoria a través de un porcentaje de ese recibo, o hacemos incentivamos a que esta persona aporte? Entonces, el mercado laboral, si no se mejora, si no hay una reforma real de un mercado laboral, es muy difícil que funcione una reforma de un sistema previsional, porque todo lo que marca la persona de su vida laboral es lo que debe devenir en un éxito o fracaso de cualquier tema previsional. Y por último, lo que no podemos escaparnos, y para los abogados es lo más importante, es el tema de las condiciones jurídico-constitucionales. Cuando desarrolla este tema, por ejemplo, de economía constitucional, lo trabaja Buchanan, por ejemplo, dice ya, ¿cuándo es importante que una regla la constitucionalicemos? Y cuando la tenemos constitucionalizada, ¿qué tan vigente va a ser? Entonces tenemos que ver qué hemos constitucionalizado cada uno de nuestros países de reglas previsionales. Cada uno tiene reglas distintas, ¿no? Perú, por ejemplo, tiene reglas de que cualquier reforma previsional tiene que estar debidamente sustentada y ser sostenible financieramente. Es una regla que tiene el tema previsional solamente. Regla que los fondos son intangibles. Entonces, ¿qué reglas hemos puesto en nuestras constituciones que te limiten o te marquen la cancha de juego, que es la lógica de una constitución, sobre todo en una lógica de una constitución que pone parámetros a la actuación del poder legislativo? ¿Qué tanto desarrollamos ahí y qué tanto margen tenemos para hacer reformas previsionales? Y eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias al profesor Víctor Hugo Montoya por su exposición en el aula virtual de Derecho Latinoamericano SENLAE. Muy especial. Gracias. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas.
En las preguntas y respuestas y algunos comentarios tenemos estos acá y ya las vamos a ir leyendo. Sonia Bellot desde Bolivia. Buenos días, cordiales saludos desde La Paz, excelente temática. Felicitaciones a los organizadores, a Universitas Fundación. Éxitos al distinguido expositor. Alessandra Rodríguez plantea lo siguiente. La seguridad social en América Latina es un problema no resuelto. Las formas previsionales realizadas en los últimos años tampoco han contribuido a su solución y han acentuado la vulnerabilidad de las personas frente a las redes de protección social. Esto se debe a la falta de equidad que caracteriza los sistemas de seguridad social en la región. Esto lo plantea como pregunta. Realmente las nuevas inequidades que han traído aparejadas las reformas son dos preguntas. No sé si se comprendió el contenido. Adelante, profesor. Sí, creo que muchos de los sistemas previsionales son antiguos, ¿no? Y es cierto que a veces la situación de los países va cambiando en el tiempo y es importante adecuarlos a las nuevas realidades que tiene cada uno del país. Ahorita la situación es caótica, o sea, lo que le digo ahorita, la pandemia ha hecho que se destrocen los mercados laborales, ha hecho que tenga mayor desfinanciamiento a los sistemas previsionales. Hacer una reforma en estos momentos tiene que tomar en cuenta cuál va a ser la situación en el futuro. Y le decía yo, una reforma previsional es importante que la miren, porque en una reforma previsional no se mide en el año que es, al año siguiente de la reforma. En la reforma previsional se mide en 30 a 40 años, porque acuérdense que hay gente que entra a una masa laboral incipiente, 25 años, cuando tenga 65 años, la edad que pueda jubilarse, es cuando se verá si el sistema propuesto es exitoso o no. Hay reformas muy fuertes, reformas totales, que pueden hacerse con algunos cortes de tiempo para las personas que van a incluirse o no en el sistema. Y eso es importante que lo miramos, que lo vayamos mirando en cada reforma. El problema de equidad es un problema que tiene que tomar en cuenta. Decía, uno de los elementos esenciales para las reformas previsionales es mirar la situación de sociales en cada país, ¿no? Y sobre eso tienes que trabajar. No es el único elemento que tomamos en cuenta, pero es un elemento muy importante. Acá tenemos otra pregunta desde YouTube. Davis Nelo. ¿Considera usted, profesor, que hay una situación de desigualdad que se expresa en la segmentación laboral y considera... Un momento, que se fue la imagen, un momentito. Vuelvo a repetir. ¿Considera usted, profesor, que hay una situación de desigualdad que se expresa en la segmentación laboral y en el consiguiente acceso a la seguridad social en América Latina con relación a las mujeres? Desde una perspectiva de género, interesa saber qué tipo de cambios se ha producido con el paso de un sistema de reparto al de capitalización individual, especialmente en países como Chile, Bolivia, Colombia, El Salvador. ¿Al aire? Sí, no podía quitarle el mute. Sí. Claro, el tema de la situación de las mujeres es un tema muy importante que se ha ido viendo en algunas partes del mundo, ¿no? En el cambio del sistema de reparto e indemnización como tal, creo que no hay un impacto de género, creo que es una situación muy similar en uno y en otro de preocupación por el tema de las mujeres. El mercado laboral que definitivamente importa mucho en el mercado de pensiones, en la situación de sistemas previsionales. En algunos, por ejemplo,
se ve el tema de desigualdades en edad de jubilación. Normalmente las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que la de los hombres. Entonces, claro, siempre se ha discutido si es conveniente o no diferenciar las edades de jubilación entre uno y otro. La tendencia mundial es no diferenciarlos, tratar de trabajarlos por igual a ambos, y ahí sí tiene un punto de beneficio a las mujeres. En algunos casos antiguos, por ejemplo, de regímenes profesionales, sí se daba mucha protección en caso de viudez a las mujeres frente a los hombres, ¿no? Lo cual era una situación en que se consideraba que quien trabajaba era el hombre y que si fallecía el hombre se quedaba en desprotección la mujer, ¿no? No caso contrario, o sea, no es que se prevía la situación que sea la mujer la que mantenga el hogar. Pero esa política ha ido cambiando en el tiempo. Lo que sí se ha ido planteando con el paso del tiempo es algunas políticas de protección a la mujer, por ejemplo, en reconocimiento de aportes en el momento de los cuidados de los hijos, ¿no? En la edad de la maternidad de la esposa se le reconoce en algunos países como si esto fuera un periodo aportado por las personas, lo cual lógicamente sí tiene mucho más posibilidad de ser cubierto en un sistema de reparto más que en un sistema de capitalización. Pero en efecto va a ser mucho de la política que depende que defina cada país en su momento. Pero esta cobertura, por ejemplo, de cuidados a favor de los hijos, de las madres que recién han dado a luz, o la cobertura de la etapa de embarazo también como parte de un aporte previsional, es algo que puede tomarse en cuenta, ¿no? Ha sido muy interesante. Hay estudios especiales que se están haciendo sobre el rol de la mujer en los sistemas previsionales. Gracias, profesor. Tenemos acá un saludo del profesor Francis Gazawi y nos indica lo siguiente: excelente temática, de gran interés, actual en nuestra región. Un gran saludo a nuestro apreciado y recordado amigo, el profesor Víctor Hugo Montoya. Desde YouTube, Alessandra Rodríguez. La seguridad social en América Latina es un problema no resuelto. Las reformas previsionales, esto creo que ya lo leímos, sí, esto ya lo leímos. Vamos a pasar a la próxima de YouTube. Del señor Delvis Nelo, desde YouTube. ¿Considera usted, profesor, que hay una situación de desigualdad que se expresa en la segmentación laboral y el consiguiente acceso a la seguridad social en América Latina con relación a las mujeres? Desde una perspectiva de género, interesa saber qué tipo de cambios se ha producido con el paso de un sistema de reparto al de capitalización individual. Esto ya también lo leímos. Sí, esa es la ¿no? difícil. Sí, disculpe. Otra pregunta acá. Un saludo especial a la profesora Marta Elisa Monsalve Cuellar, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Desde YouTube, Marta Elisa Monsalve. Para un mundo nuevo, un sistema de protección social nuevo. No podemos seguir atados a sistemas que perdieron vigencia. Hay que innovar, crear. Es un comentario. Gena Rincón. En el entendido de que en Chile el aporte previsional para los migrantes es obligatorio, ya que si no se realiza, no se puede obtener legalidad de estadía en el país, ¿cuál debería ser la estructura? Esto porque no se pueden retirar esos fondos y por lo general el inmigrante siempre tiene por expectativa regresar a su país y las AFP se benefician y se quedan con ese ahorro previsional, por lo que siento que es algo ilegal e injusto. Se hace necesario hacer reforma en ese sistema de fondo previsional privado de Chile y urgente. Si alguien quiere hacer algún comentario, profesor. Sí, gracias. En primer lugar, también darle mis saludos a Francis, ahí, muy amigo. Mucho cariño se le recuerdan. Y sobre la pregunta, dos comentarios. Primero, al que planteaba Marta Elisa.
es cierto, o sea, los sistemas, copiar algunos de los sistemas existentes en el mundo actualmente, los dos grandes fuertes que hay, el de capitalización y el de reparto, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado hacerlo así porque ya esos son modelos que en efecto fueron pensados para una realidad y quizás no funcionan en la nuestra, ¿no? La solución es una solución ad hoc para cada país, viendo su realidad. Yo recomendaría ver tres cosas. Ver primero las experiencias internacionales porque han funcionado en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos modelos que están funcionando para informales en África y en Asia, buscando alianzas con lo que se llama agregadores, usar la tecnología también para lograr que muchas personas de este tipo logren aportar. Ver los modelos también, por ejemplo, de otros países expertos en fondo de pensiones. Los países nórdicos han sido muy exitosos en modelo de manejo de fondos o Canadá, cada uno con las características. Por lo tanto, ver la experiencia comparada siempre sirve, ¿no? O ver los nuevos modelos que existen ahorita de un sistema de cuentas nacionales en los sistemas de reparto que también están funcionando en otros países de Europa. Lo otro que uno tiene que ver bien y no puede escaparse es qué hay en su país, ¿no? O sea, ver qué ha habido, qué avances ha tenido el país y qué deficiencias ha encontrado ahora uno mismo de los regímenes previsionales que hay. Perú, por ejemplo, es una cosa bastante llamativa. Tiene un sistema previsional nacional, o sea, un sistema nacional de pensiones, un sistema privado manejado por las 4 AFPs, tiene al mismo tiempo un régimen militar policial, tiene también un régimen pesquero, tiene un seguro complementario de trabajo de riesgo, tiene pensiones no contributivas de dos tipos grandes que son para personas, pensión 65, que es para personas en extrema pobreza, y pensión de discapacidad, que es un programa contigo, que son ambos como programas de subvenciones, pero aparte tiene más de 20 regímenes más previsionales acotados para grupos especiales. Entonces, o sea, eso es lo que hay. O sea, no podemos cambiar ni podemos desconocer derechos los que existían antes. Y eso, sobre eso tienes que trabajar. O sea, no puedes crearte ahorita un modelo en el Perú ideal sin tomar en cuenta lo que existe en la actualidad. Y lo tercero que decía es ver justamente lo que creo que tú planteas ahorita, ¿no? Ver hacia dónde va el país, qué tiene, qué potencialidad tiene y qué característica tiene bajo las condiciones que he ido mencionando. Tenemos que ser inventivos, no hay otra forma. O sea, tenemos que ver qué necesita nuestro país. Por más que mucho de lo que hubo en su momento en la región vino del consenso de Washington, por ejemplo, que tomamos el modelo que plantean de capitalización, estos en efectos no ha venido funcionando de la mejor manera en algunos países, y es bueno, sabiendo las experiencias extranjeras, ver lo que ya funciona en nuestro país y ver y qué queremos o qué nos falta en cada una de la región, de los países de la región. Y sobre la pregunta puntual que era sobre el caso chileno, que era de Gena Rincón, el tema de los migrantes. Sí, el tema de la migración actualmente es muy fuerte en muchos países y lo ha sido en varios momentos determinados en distintos países, ¿no? Europa ha tenido mucha migración, Argentina, Chile ha tenido mucha migración, y actualmente muchos países de la región han agrandado su posibilidad de inmigración y ya no se tan de mucha inmigración como era Perú antes. ¿Qué es la mejor fórmula que tiene planteada? Son los convenios de cooperación entre los distintos países, ¿no? Para reconocimiento de aportes de un país puedan ser trasladados a otro. Y así puedan conjugar y sumar años de aportes, o que cada país dé pensiones solamente en esos casos de apoyo, pensiones proporcionales según el grado de aporte en ese país. Entonces, suma una pensión atractiva que la podría recibir la persona en el país donde se encuentre, ¿no? Creo que es la mejor estructura de tema de trabajo con los migrantes. Otra pregunta, profesor. Desde YouTube, María Escobar. Los dos esquemas se leen las siglas PAY-DB, PAYG-DB y FF-DB. Coexisten en 6 países, pero compiten entre sí por la misma población de trabajadores formales en 3 de ellos, Colombia, México y Perú, mientras que se complementan en el resto.
Costa Rica, Panamá y Uruguay. Programas de pensiones sociales no contributivas existen ahora en al menos 14 países de la región, pero muchos de ellos constituyen una gran amenaza para la sostenibilidad fiscal debido a su propensión a caer en trampas temporales. Esto dado a que los gobiernos prometen prestaciones generosas sin aumentar las contribuciones, ampliando así el déficit. Esto es lo que plantea la señora María Escobar, su respuesta, profesor. Ya, perdón. Pensé que estaba hablando con el muteado. Muy interesante, María, tu comentario. Efectivamente, eso es lo que, así funciona Latinoamérica en buena parte del tema previsional. El Pay As You Go que mencionas es lo que ha mencionado esto, acuérdate, ya en muchos de los países a partir del desarrollo que hubo en Europa continental en su momento. Y después, bueno, ya vino el desarrollo del sistema de capitalización. En efecto, ese sistema de competencias es un sistema bastante complejo, se vive en muchos países, como bien mencionas. Recientemente hemos estado analizando ese tema en el Perú y lo que es las comisiones que han analizado ese tema claramente definen que es algo inmanejable y que no es conveniente. Primero por la estructura del país y la formalidad que puede existir y las características que tiene uno y las expectativas que tiene la población que al final se ven insatisfechas porque no saben cómo optar. Si la toma de decisiones, le hemos dicho del inicio, es muy complicada, hacerle que ellos se escojan por uno de los modelos y que normalmente no puedan trasladarse entre uno y otro porque son características distintas. La cuenta individual es completamente distinta a la situación de un sistema de reparto, hace que no puedan conjugarse. Entonces, la gente en el tiempo lo que hace no puede moverse y lo que cogió en un momento no lo puede tocar en el futuro. Entonces, es muy complicado. Y es cierto, o sea, la expectativa de los gobernantes muchas veces es prometer mayores pensiones, lo que están ahorita prometiendo muchos, ahorita en campaña electoral acá en Perú, se promete mucho ya bajó el tono, porque el tribunal declaró inconstitucional la evolución de aporte de un sistema contributivo de corte de reparto, como era el del Sistema Nacional de Pensiones, pero siguen prometiendo en campaña devolver aportes. Se considera que ahorita en devolución de aportes que ha habido en el sistema privado de pensiones en el Perú, el 50% posiblemente de los fondos previsionales se hayan ido agotando. Y claro, la gente lo siente ahorita por una necesidad muy apremiante que hay en lo que es la pandemia, pero en el futuro va a ser algo inmanejable. Y claro, el déficit fiscal va a aumentar y la presión para toda la ciudadanía también. Entonces, esto sí hace que tomamos con pinzas qué es la mejor decisión posible en el país, en cada país. Como reitero lo que dije en su momento, no hay una fórmula clara para cada uno de los países. Lo que sí parece ser ya ahorita unánime, por ejemplo, por lo menos acá y en Colombia también, es que la posibilidad de competencia no es la más beneficiosa para la población. Pero lo que sí es bueno es ver si estos sistemas multipilares que propone el Banco Mundial, que propone el BID, de tratar de hacer capas de protección a la persona, son convenientes. En muchos lados no hay discusión que sea bueno el multipilar. El problema no es la gran estructura, el problema son los detalles de la estructura. Es cómo le damos, qué porcentaje le damos de un aporte por ejemplo, si quisiéramos repartir el aporte, un porcentaje vaya a un sistema y otro porcentaje vaya a otro sistema, ¿cuál es el monto del porcentaje? ¿Quién va a hacer la administración? Se desconfía mucho el sector público, pero también se desconfía mucho el sector privado. El sector público por ineficiente y al sector privado se le cuestiona porque cobra muy alta tasa de administración. Y que claro, ahorita en la pandemia las AFPs han seguido teniendo su éxito financiero, lo cual es como una empresa con fines de lucro es lo que corresponde, pero sí la gente ha sentido que ha bajado todo, muchos han decaído sus fondos y que la empresa que la administra no ha compartido el riesgo que tuvo en la evolución del mercado de capitales. Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta y tiene que tomar con mucha fineza a la hora de estructurar un modelo. Y el modelo va a tener que ser, insisto en comentario, ad hoc. Cada uno tiene que tomar en cuenta su pirámide poblacional, tiene que tomar en cuenta las condiciones sociales que tiene que tomar en cuenta sus presiones tributarias,
tiene que tomar en cuenta cuál es el desarrollo macroeconómico que tiene que tomarse en cuenta el mercado laboral. Un mercado laboral muy estático no te da unas soluciones muy óptimas para un buen mercado previsional y, lógicamente, las condiciones jurídico-constitucionales, ¿no? Muy bien, agradecemos al profesor por su participación, a todos los participantes también por sus intervenciones, y quisiéramos invitar al profesor para que nos diera su mensaje final, su conclusión. Gracias. Muy agradecido. En primer lugar, un agradecimiento especial a Mayvi por la invitación, a Mayvi por haber estado acá presente y compartir con ustedes un pequeño resumen, un poco rápido, la verdad, de temas previsionales, que es un tema muy complejo y que no es fácil estructurar algo hacia el futuro. Todos queremos lo mejor para los adultos mayores, todos queremos las mejores pensiones posibles, pero detrás de ello hay mucho desarrollo y mucho trabajo que depende de qué queremos desarrollar como país, ¿no? Cada uno tendrá que ver las condiciones que tiene, la estructura que tiene, cuál es el modelo del cual parte y hacia dónde queremos llegar, y también que tiene también en cuenta que las reformas previsionales son unas reformas de mucho aliento. Las condiciones ahorita de la pandemia hacen que sea muy difícil estructurar algo hacia futuro, porque no sabemos cuánto más va a durar no sabemos cuánto va a durar la reactivación económica en nuestros respectivos países, no sabemos a dónde vamos a llegar como mundo, porque ni siquiera es un problema focalizado, es un problema universal. Es cierto que la vacuna está teniendo algún tipo de soluciones, pero no solo acaba en ella, ¿no? Que la mayoría de gente esté inmunizada también es importante, y todo eso, aunque no lo crean, importa mucho en las variables macroeconómicas, variables de empleo y variables sociales, que al fin y al cabo son elementos esenciales de una reforma previsional en cada uno de nuestros países, ¿no? Lógicamente el tema demográfico también, o sea, la tasa de mortalidad habrá subido, pero también la tasa de empleo de personas en edad laboral también ha disminuido, por lo tanto han generado más prestaciones de sobrevivencia, por ejemplo, lo que está pasando ahorita. No hay muchas pensiones de jubilación, o las personas que tenían jubilación han fallecido, pero las personas que estaban ahorita han tenido ya algunos aportantes, a los afiliados a los sistemas, han tenido pensiones de sobrevivencia para viudas y para huérfanos y huérfanas. Entonces, eso es muy importante, el tema jurídico-constitucional, los desarrollos que pueden tener cada uno en nuestros respectivos países, en sus constituciones, es algo que te da un marco muy importante y es un tema muy rico para seguir explorando y seguir conversando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a Katy también por la oportunidad de haber tenido ahorita de conocerlo, ¿no? Virtual. Altamente agradecida, profesor, y todos, por supuesto, por su participación. Le invitamos a todo el público que en esta tarde estuvo con nosotros en esta conferencia, para que nos siga en nuestras páginas de las redes sociales, y para mayor información, por supuesto, que esta conferencia va a quedar colgada en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, a los que invitamos a que nos sigan. Sigan atentos a todas nuestras informaciones. El próximo viernes, en esta aula virtual, contaremos con la videoconferencia del profesor Pablo Xavi de Uruguay, quien disertará sobre telemedicina a la misma hora, 11 de la mañana. Es AM hora de México, Perú, Colombia y Ecuador, 11 AM hora de Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia y Paraguay, 12 del mediodía, Argentina, Brasil y Uruguay, 5 de la tarde, Canarias y Portugal, y a las 6 de la tarde, hora de Alemania, España, Francia e Italia. Los invitamos, por supuesto, como ya les dije al comienzo, de seguir nuestras redes sociales, donde estarán colgadas estas videoconferencias. Hasta el próximo viernes. Feliz día para todos, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.